vamos de excursión por la de Franca. Lo vemos aquí en unos minutos, no se vayan. Aragón en abierto. Pero antes de esa excursión infantil, comenzamos nuestro programa viajando hasta Nonaspe. Allí nuestra compañera Lidia nos va a enseñar un museo etnológico que bien merece la pena conocer, ¿verdad, Lidia? Claro que sí, muy buenas tardes. Pues como estáis viendo en ese cartel, gracias a la asociación Amix de Nonaspe, se ha podido reconstruir aquí un poco, que es en la primera planta donde estamos, lo que era una vivienda, la casa, ¿verdad?, que podría ser de nuestros antepasados de los años 50, José María. Sí, hasta los años 50. Bueno, y ahí, a ver si la enfoca nuestro compañero, tenemos una foto bien antigua de un matrimonio, porque tal y como marcaba la tradición, pues la estancia que hacía las veces de salón tenía que estar presidida por la foto del matrimonio más mayor de la familia. Sí, exactamente como dices. Así estaban siempre vigilando, ¿no, José María? Eran un poco el patrón del barco. Bueno, pues estamos, como decimos, en lo que sería el salón, y cosas que hay en este salón que era de privilegiados tener, que no en todas las casas había. Por ejemplo, este mueble que nosotros lo conocemos como una cómoda, pero aquí, ¿cómo le llamáis vosotros? Una calaixera. Una calaixera, o bien aquella radio que tenemos en la esquina, o incluso la máquina de coser. Todas estas cosas no estaban en todas las casas. No estaban, digamos, en los más privilegiados. En casas ya de personas pudientes, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, como decimos, esta casa vendría a ser una casa de los años 50, y que era muy importante en este tipo de casas, José María, la cocina. La cocina, por supuesto. Sobre todo, pues como veis aquí, la pica, que se llamaba aquí.